Historia 1. El sacerdote que enfrentó un espíritu vengativo en el Cementerio General, Santiago de Chile. Mi nombre es Padre Esteban Morales. Soy sacerdote desde hace más de 30 años y he servido en varias parroquias a lo largo de Chile. Pero lo que voy a relatarles ocurrió cuando me asignaron como capellán auxiliar en la parroquia cercana al Cementerio General de Santiago. Esto fue en el invierno de 2008, en una época en la que el frío calaba hasta los huesos y el aire del cementerio parecía estar cargado de algo más que humedad. Desde el primer momento en que puse un pie en ese lugar, sentí una inquietud que no supe explicar. No era miedo exactamente, sino una sensación constante de que algo no quería que yo estuviera allí. El Cementerio General es conocido por su historia densa e inquietante. Cientos de relatos circulan entre los trabajadores, los sepultureros y hasta los vigilantes nocturnos. Algunos hablan de lamentos que se escuchan cerca de ciertas tumbas. Otros aseguran haber visto figuras caminando entre los nichos a altas horas de la madrugada. Pero a mí me tocó enfrentar algo que iba mucho más allá de rumores. Todo comenzó cuando varios feligreses vinieron ante mí, angustiados, diciendo que algo extraño los había seguido después de visitar las tumbas de sus familiares. Uno de ellos, un hombre mayor, juró haber visto a una mujer vestida de luto mirándolo fijamente desde detrás de una lápida. Otra mujer afirmó que sintió que alguien la sujetaba del brazo con fuerza, aunque no había nadie alrededor. Al principio, intenté dar una explicación racional. La sugestión, el ambiente lúgubre del lugar, incluso el peso del duelo. Pero cuando los testimonios comenzaron a volverse más intensos y frecuentes, entendí que había algo que no podía ser ignorado. Una noche, decidí ir personalmente al cementerio. No era algo común en mi rutina, pero sentía una obligación espiritual de poner fin a lo que estaba ocurriendo. Entré con autorización, acompañado apenas por un farol antiguo, porque preferí no usar linterna. Quería sentir todo como era, sin filtros. Caminé durante unos 20 minutos hasta llegar a una sección vieja, donde muchas lápidas ya estaban cubiertas por maleza, y los nombres eran casi ilegibles. Fue allí donde empecé a sentir un frío que no venía del clima. Era un frío interno, seco, como si algo me absorbiera lentamente la energía. En ese momento escuché el primer sonido, un llanto bajo, como si alguien sollozara entre las tumbas. Me quedé inmóvil. No era eco, ni el viento. Era una voz humana, claramente femenina, y sonaba desesperada. Seguí el sonido, pasando por sepulturas que crujían bajo mis pies, y entonces la vi, una figura oscura, agachada junto a una lápida rota. Llevaba un vestido antiguo, negro, y el rostro oculto entre las manos. Al acercarme, el llanto cesó. Sentí como si el aire se cortara de golpe. Dije unas palabras suaves, preguntando si necesitaba ayuda. La figura levantó el rostro lentamente. Era el rostro de una mujer, pero no uno vivo. Su piel estaba pálida, con una textura como de cera derretida, y sus ojos eran completamente negros, sin rastro de pupilas. Me miró fijamente, y sin abrir la boca, supe lo que sentía. Odio. Era un odio viejo, profundo, dirigido a todos los que osaban caminar por ese lugar. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció frente a mí, como desvaneciéndose en la niebla. Pero el ambiente no volvió a la normalidad. Todo se tornó más denso, más oscuro. Sentí que me observaban desde cada rincón del cementerio. Comencé a orar en voz alta, con una mezcla de temor y determinación. Recité salmos. Hice la señal de la cruz en varias direcciones y pedí protección divina. El viento comenzó a soplar con fuerza y escuché claramente una voz femenina gritar mi nombre. No una, sino 2 veces, como si algo quisiera que supiera que me conocía.
Volví varias veces al lugar en las semanas siguientes, siempre solo, siempre con oración. Investigué registros antiguos y descubrí la historia de una mujer llamada María Dominga, enterrada en esa zona del cementerio en 1891. Según documentos, había sido acusada de brujería por los vecinos de su barrio. La golpearon y quemaron su casa, y fue encontrada muerta días después. Nadie fue castigado. Su tumba quedó abandonada por décadas, y desde entonces muchos afirmaban que su espíritu rondaba con rencor. Comprendí que su alma no había encontrado paz, y que su odio era alimentado por el olvido y la injusticia. Un sábado por la noche, llevé a cabo una ceremonia de exorcismo espiritual sobre su tumba, aunque no había cuerpo poseído. No fue fácil. El viento rugía, las velas no permanecían encendidas y los salmos se mezclaban con gritos lejanos. Pero en medio del caos, sentí una presión sobre mi pecho que desapareció tan pronto como terminé la oración final. Desde ese día, las manifestaciones comenzaron a disminuir. Los trabajadores del cementerio notaron que el ambiente se sentía más tranquilo. Los visitantes ya no relataban sucesos extraños con la misma frecuencia. No sé si María Dominga encontró la paz o simplemente se retiró al silencio. Lo único que puedo asegurar es que en ese cementerio hay historias que no fueron contadas, injusticias que siguen resonando en el más allá. No todos los espíritus buscan ayuda. Algunos solo quieren venganza. Y cuando esa energía se acumula durante más de un siglo, ni siquiera la fe más fuerte puede garantizar que el mal se detenga del todo. Yo solo fui un puente entre dos mundos. Pero lo que vi, lo que sentí, me acompañará hasta mi último día. Historia 2. Voces inquietantes en la sacristía de la iglesia de San Francisco, Arequipa. Mi nombre es Monseñor Ignacio Valverde. Llevo más de 40 años al servicio de la iglesia. Y lo que voy a relatar no es una anécdota más, ni mucho menos una exageración. Es un hecho real, vivido por mí mismo dentro de los muros de una de las iglesias más antiguas y respetadas del sur del Perú, la iglesia de San Francisco, en Arequipa. Todo ocurrió en el año 2011, durante los preparativos de un funeral programado para un domingo por la mañana. La familia del difunto, un hombre muy conocido en la comunidad, había solicitado una misa especial y me pidieron que yo mismo la oficiara. Acepté sin problema. Conocía bien al fallecido y había acompañado a su esposa en varias celebraciones litúrgicas anteriores. Llegué a la iglesia la noche anterior para revisar todo personalmente. Siempre he sido riguroso con los detalles, especialmente en ceremonias fúnebres. Era ya tarde, cerca de las 10 de la noche, y la iglesia estaba completamente vacía. Solo estaba yo, acompañado de un joven sacristán que me ayudaba a colocar los objetos litúrgicos sobre el altar principal. El ambiente era silencioso, como suele serlo en los templos antiguos, con ese eco tenue que parece amplificar hasta el más mínimo suspiro. Entré solo a la sacristía, que está ubicada en el ala lateral derecha. Una habitación pequeña, pero cargada de historia. Las paredes están revestidas de madera oscura, con armarios antiguos donde se guardan los ornamentos y los libros litúrgicos más antiguos, algunos con siglos de antigüedad. Al entrar, percibí un cambio repentino en la temperatura. No era frío natural, era una sensación de vacío, como si el aire hubiera sido drenado del lugar. Encendí una lámpara vieja, de las que aún funcionan con aceite, y comencé a revisar los elementos que necesitaríamos para el funeral. De repente, escuché lo que en un primer momento creí que eran pasos fuera de la sacristía. Me asomé, pero el pasillo estaba completamente vacío. Cerré la puerta y seguí con mi tarea. Fue entonces cuando oí la primera voz. Era baja, casi un susurro, proveniente de la parte trasera de la habitación.
Pensé que el sacristán había entrado sin que lo notara, pero cuando me giré, no había nadie. Lo llamé en voz alta, pero no hubo respuesta. Caminé hasta el fondo del cuarto, entre los muebles antiguos, y en ese momento escuché claramente una palabra, dicha con una voz femenina, angustiada. «Ayúdame». Me quedé inmóvil. La voz venía de la nada. No se oía como un eco, ni como una ilusión auditiva. Era real, cercana, dolorosa. Cerré los ojos, hice la señal de la cruz y comencé a orar en silencio. Pero la voz se repitió, esta vez más fuerte. «Por favor, ayúdame». No sabía qué hacer. Como obispo, me ha tocado bendecir casas con actividad extraña, consolar familias que aseguran haber visto sombras en sus hogares, pero jamás me había enfrentado personalmente a una manifestación de ese tipo dentro de una iglesia. En medio de mi confusión, uno de los libros litúrgicos cayó solo de un estante. El sonido seco me sacó del trance. Lo recogí con manos temblorosas. Era un misal antiguo, de tapas gruesas, que había permanecido en la misma repisa por años. No había corriente de aire, no había vibraciones. Simplemente cayó. En ese instante, todos los objetos metálicos del pequeño altar dentro de la sacristía comenzaron a vibrar levemente. Los candelabros, una cruz pequeña, una campanilla, vibraban como si algo invisible caminara a través de ellos. Salí de la sacristía buscando al sacristán, que estaba en el altar principal. Al verme, su rostro empalideció. Me dijo que había escuchado gritos desde donde yo estaba. Le pedí que se retirara. No quise que él viviera lo que yo estaba sintiendo. Volví solo. Me armé de valor. Llevé conmigo agua bendita y comencé a rociar cada rincón mientras recitaba oraciones de protección. Las voces regresaron, pero ahora eran más de una. Murmullos, gemidos, frases incompletas. Decían nombres, fechas, palabras en latín, algunos pasajes de salmos distorsionados. Era como si muchas almas hablaran al mismo tiempo desde un lugar profundo y oscuro. Sentí una presencia justo detrás de mí. No la vi, pero la sentí. El peso en mi espalda, el aliento frío en mi cuello. Terminé la oración con dificultad. Al finalizar, un silencio sepulcral llenó la habitación. Ningún sonido, ni siquiera el de mi respiración. Y luego, un golpe seco, como si una puerta invisible se hubiese cerrado. Salí de la sacristía sin mirar atrás. Esa noche no dormí. Al día siguiente, celebré la misa como estaba previsto. Nadie más presenció nada fuera de lo común. Pero algo dentro de mí había cambiado. Consulté con un teólogo y también con un sacerdote especializado en fenómenos paranormales. Me dijeron que, en ocasiones, en espacios donde se acumula tanto dolor, muerte y ritual, como lo son muchas sacristías antiguas, pueden quedar ecos espirituales, almas atrapadas entre este mundo y el otro, buscando atención o redención. Desde aquel día, cada vez que regreso a esa iglesia, evito entrar a la sacristía solo. Las voces no han vuelto, pero sé que algo sigue ahí, algo que fue despertado aquella noche y que, aunque no se manifieste siempre, nunca se ha ido del todo. En lugares consagrados también habitan los que ya no tienen voz entre los vivos, y a veces sus lamentos encuentran una grieta por donde hacerse oír. Historia 3. Exorcismo en la morgue del Hospital General de Guadalajara. Mi nombre es Padre Julián Herrera. Soy exorcista autorizado por la Arquidiócesis desde hace más de 2 décadas. Y, aunque he presenciado cosas que la mayoría de las personas jamás creería, hubo un caso que incluso para mí rozó los límites de lo inexplicable. Fue en el año 2014, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Me contactaron de urgencia desde el Hospital General. La llamada no vino de un sacerdote ni de algún familiar desesperado.
sino directamente de uno de los médicos forenses del hospital. Su voz temblaba al otro lado del teléfono y me pidió con insistencia que acudiera a la morgue lo más pronto posible. Me dijo que no podía explicar lo que estaba ocurriendo con un cuerpo recién ingresado, que habían llamado a todos los especialistas posibles, pero que aquello no era algo médico, era algo oscuro. Llegué al hospital pasada la medianoche. Me esperaban en la entrada trasera, con rostros pálidos y miradas perdidas. El ambiente era denso, pesado, como si el aire estuviera contaminado por algo invisible. Me guiaron por pasillos fríos y desolados hasta llegar al sótano donde se encontraba la morgue. El olor metálico de la muerte impregnaba cada rincón. En el fondo del cuarto, dentro de una de las cámaras refrigeradas, yacía el cuerpo de un hombre de unos 40 años, sin identificación. Había sido encontrado muerto en la vía pública, con signos de violencia, pero sin heridas fatales. Al parecer, había comenzado a emitir sonidos apenas fue trasladado al hospital. Al principio pensaron que aún estaba vivo, pero los signos vitales eran nulos. Estaba clínicamente muerto. Aún así, emitía gruñidos, sus párpados temblaban y su boca se abría con espasmos violentos. Uno de los trabajadores aseguró haberlo visto mover los dedos mientras recitaba frases en una lengua desconocida. Me acerqué con cautela. El cuerpo estaba cubierto por una sábana blanca. La retiré lentamente. Su piel estaba pálida, casi azulada, pero lo que me impactó fueron sus ojos, abiertos, completamente negros, como si se hubiera vaciado cualquier rastro de humanidad. Lo miré fijamente mientras comenzaba a orar en voz baja. En ese instante, el cuerpo se arqueó violentamente, como si algo en su interior luchara por salir. Los médicos retrocedieron aterrados. No sabían qué hacer. Coloqué mi estola sobre los hombros. Preparé el agua bendita y comencé el ritual. Nunca antes había hecho un exorcismo sobre un cadáver, pero entendí de inmediato que lo que tenía delante no era un cuerpo más. No era un alma en tránsito, era un receptáculo. Algo lo había usado, lo había poseído, y ahora se negaba a abandonarlo, incluso después de la muerte. Durante la lectura del primer salmo, el cuerpo comenzó a emitir una especie de ronquido grave, gutural. No parecía humano. La boca se abrió y cerró con violencia, expulsando un líquido oscuro con olor a sangre y azufre. Las luces del cuarto parpadearon. Uno de los refrigeradores metálicos se abrió solo y se cerró de golpe segundos después. Continué rezando con fuerza, exigiendo al demonio que se manifestara. Entonces, con una voz que no puedo olvidar, el cuerpo dijo mi nombre completo. No lo había compartido con nadie del hospital. No estaba en ningún documento. Lo dijo con burla, con odio, como si me conociera desde hace mucho tiempo. Me maldijo, nombró a otros exorcistas que ya habían muerto y dijo que yo sería el siguiente. Fue entonces cuando comprendí que no estaba frente a un demonio menor. Esto era algo más antiguo, más profundo. Uno de los médicos se desmayó. Los demás salieron corriendo, dejando la puerta abierta. Quedé solo con la entidad. Comencé a rociar el cuerpo con agua bendita, y cada gota parecía provocar convulsiones más violentas. El metal de la camilla se doblaba con los espasmos. El cuerpo comenzó a hablar en múltiples voces al mismo tiempo. Unas lloraban, otras gritaban blasfemias, otras pedían ayuda. Era como si muchas almas estuvieran atrapadas dentro de ese cuerpo, o como si una entidad mayor hablara a través de máscaras sucesivas. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Perdí la noción. Solo recuerdo el momento en que la voz se tornó aguda, como un chillido insoportable, y el cuerpo se quedó inmóvil. Los ojos se cerraron. El aire se volvió más ligero. El silencio fue absoluto. Me arrodillé, agotado. Lloré, no por miedo, sino por impotencia.
No hay manual para un exorcismo como ese. Nunca nos preparan para enfrentar el mal cuando éste se niega a seguir las reglas del mundo físico. Los médicos entraron después de unos minutos. Nadie dijo una palabra. El cadáver fue sellado, trasladado a una bóveda especial y finalmente incinerado a puerta cerrada. Acordamos no hacer público lo sucedido. No había explicación lógica ni científica. Solo yo escribí un informe interno para la diócesis, que fue archivado bajo estricto secreto. Desde entonces me pregunto cuántos cuerpos abandonados, sin nombre, sin historia, pueden estar sirviendo como puertas para lo impensable. Y lo peor, ¿cuántos más seguirán llegando a lugares como esa morgue, esperando que alguien los escuche antes de que sea demasiado tarde? Yo cumplí con mi deber aquella noche, pero sé que esa entidad no fue destruida, solo fue expulsada y aún está ahí afuera, esperando un nuevo cuerpo. Historia 4. Apariciones en el camposanto de Panteón de San Miguel, Ciudad de México. Mi nombre es Padre Tomás Aguirre, sacerdote desde hace 33 años y actualmente asignado a una parroquia en la alcaldía de Iztapalapa. Lo que estoy por contar no es parte de ningún sermón, ni es una historia para asustar a los fieles. Es una experiencia personal, real, vivida por mí en carne propia, una madrugada dentro del Panteón de San Miguel, uno de los cementerios más antiguos y descuidados de toda la Ciudad de México. Aquel lugar, aunque oficialmente sigue en funcionamiento, tiene secciones tan deterioradas que parecen olvidadas por Dios y por los hombres. Durante años escuché rumores sobre ese cementerio. Gente del barrio hablaba de lamentos que se escuchaban entre las tumbas, de luces que se veían flotando entre los mausoleos, de sombras que caminaban sin rumbo fijo. Como sacerdote, escucho muchos relatos y siempre trato de discernir entre lo espiritual y lo psicológico. Pero nada me había preparado para lo que vi con mis propios ojos esa noche. Todo comenzó cuando una familia de feligreses me pidió que bendijera la tumba de un pariente recién fallecido. Su sepultura estaba en el sector antiguo del Panteón de San Miguel, un área prácticamente abandonada, donde las lápidas están rotas, los pasillos cubiertos de maleza y los nichos parecen celdas vacías. Acepté hacerlo al anochecer, ya que no pude durante el día por otros compromisos. Cuando llegué al cementerio, alrededor de las 11 de la noche, el velador me abrió con cierta desconfianza. Me dijo que no solía dejar entrar a nadie a esas horas, pero que como yo era el padre, haría una excepción. Me indicó cómo llegar al lugar exacto y me advirtió que no me demorara. Caminé solo por los pasillos oscuros, con apenas la luz de una linterna vieja que llevaba en la mano. Cada paso se sentía como un eco hueco entre los sepulcros. El aire era espeso, casi irrespirable, cargado con el olor de tierra húmeda y flores marchitas. Al llegar a la tumba, comencé la oración. Saqué el agua bendita y la cruceta que siempre llevo conmigo. Todo estaba en silencio absoluto, hasta que, al terminar la primera oración, escuché lo que juraría era el llanto de un niño. No era un lamento común, era un llanto contenido, como si viniera de alguien que no quería ser escuchado, pero que no podía callarse más. Me giré lentamente, alumbrando con la linterna los alrededores. Nada, solo tumbas rotas, vegetación seca y estatuas corroídas por el tiempo. Volví a orar. El llanto volvió, más cerca, esta vez acompañado por un susurro que no entendí. Me levanté y comencé a caminar por el pasillo de regreso. Fue entonces cuando vi la primera aparición. Una figura vestida de blanco, de espaldas, caminando entre las lápidas. Era delgada, pálida, de cabello largo y negro. Pensé que era una mujer viva, tal vez alguien que se había colado al cementerio por alguna razón. La llamé. No respondió. Caminé más rápido para alcanzarla.
pero desapareció detrás de un mausoleo. Al llegar ahí, no había nadie. En su lugar, una sombra oscura se deslizó por el suelo como si se arrastrara y desapareció al tocar la base de una cruz oxidada. Empecé a rezar en voz alta, con más fuerza. En ese momento, el viento se levantó con violencia. Las ramas de los árboles secos comenzaron a crujir y hojas secas volaban en círculos. Las lápidas parecían vibrar bajo mis pies. De pronto, una segunda figura apareció a mi izquierda. Un hombre alto, de traje negro antiguo, completamente inmóvil, parado entre dos sepulcros. Su rostro era borroso, como si estuviera cubierto por una neblina invisible. Solo sus ojos eran visibles, dos manchas negras que me atravesaban con la mirada. Caminé hacia él sin dejar de orar. No se movió, pero en cuanto mi luz lo iluminó por completo, se desvaneció frente a mí como si nunca hubiera estado ahí. Sentí un mareo inmediato. El aire se volvió irrespirable. El ambiente estaba cargado de una energía que no sabría explicar con palabras. No era miedo común, era una presencia que me invadía desde dentro, que me observaba desde todos los ángulos. Seguí caminando, pero las apariciones se multiplicaban. Vi una anciana sentada sobre una tumba, meciéndose y murmurando. Vi a un niño corriendo descalzo, que desaparecía cuando lo enfocaba. Vi cruces temblar solas y velas que se encendían sin fuente de fuego. Todo ocurría en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido y solo yo pudiera verlos. Al llegar cerca de la salida, me detuve para tomar aire. Fue ahí donde sentí que algo me tomaba del hombro. No vi nada al girarme, pero el frío que me atravesó fue indescriptible. En ese momento, recé con todas mis fuerzas. Grité una oración de liberación, pidiendo que cualquier alma atrapada en ese lugar encontrara la luz y dejara de vagar. Un estruendo sacudió los árboles. Los portones del cementerio se cerraron solos con un golpe seco. Corrí hacia ellos. Golpeé. Grité al velador. Él apareció minutos después, visiblemente alterado. Me dijo que había escuchado voces, gritos, pero que no podía abrir antes de asegurarse de que no era otro de esos sustos. Salí del cementerio con el corazón latiendo fuera de control. No dormí en varios días. Reporté lo sucedido a la diócesis, y aunque algunos colegas me creyeron, otros simplemente guardaron silencio. Desde aquella noche no volví a pisar el Panteón de San Miguel, pero sé que lo que vi no fue producto del miedo ni de la sugestión. Aquel lugar está lleno de almas que no descansan, atrapadas entre el mundo de los vivos y los muertos. Algunas piden ayuda, otras solo observan, pero también hay aquellas que no quieren ser perturbadas y se encargan de recordarnos que hay espacios donde lo sagrado y lo maldito conviven en una misma tierra. Y ese cementerio es uno de ellos. Historia 5. La maldición de la tumba olvidada en el Cementerio Central, Bogotá. Mi nombre es Monseñor Ernesto Cárdenas. He servido a la Iglesia durante más de 40 años y he escuchado innumerables historias de fe, esperanza, milagros y redención. Pero también he sido testigo de relatos oscuros, cargados de dolor y de advertencias que pocos se atreven a creer. Uno de esos relatos tiene lugar en el Cementerio Central de Bogotá, un sitio antiguo, extenso, lleno de tumbas olvidadas y mausoleos que el tiempo ha cubierto con moho, musgo y silencio. Entre los pasillos desiguales de ese lugar hay una tumba en particular que nadie visita, que nadie limpia, que nadie reclama. Es una lápida vieja, agrietada, con un nombre casi ilegible, cubierta de ramas secas y hojas muertas. Pero todos los que trabajan allí saben exactamente dónde está. Le llaman la tumba maldita. No hay registro claro sobre quién está enterrado allí. Algunos documentos antiguos mencionan a una mujer llamada Ana Lucía Restrepo, fallecida en circunstancias desconocidas a finales del siglo XIX.
Otros dicen que ni siquiera fue registrada oficialmente y que su cuerpo fue enterrado en secreto después de haber sido acusada de herejía y brujería por sacerdotes de la época. Lo cierto es que desde hace décadas circulan historias de desgracias ligadas a esa tumba. El primer caso que conocí fue el de un joven jardinero del cementerio, de nombre Julián. Me buscó en la parroquia tras varios episodios extraños que había vivido después de intentar limpiar la zona de la tumba olvidada. Me dijo que al mover las ramas, sintió un escalofrío que le subió desde los pies hasta la nuca, como si algo lo atravesara. Aquella noche, su casa se incendió sin razón aparente. Su perro murió de forma súbita y él sufrió un accidente al día siguiente. Nadie creyó que tuviera relación, pero él insistía en que todo comenzó cuando tocó esa tumba. No fue el único. Con los años, más personas vinieron a mí con relatos similares. Visitantes que se sentaron a descansar cerca del lugar y luego enfermaron sin diagnóstico. Vigilantes que escucharon risas de mujer en la madrugada, justo al pasar por ahí. Un hombre que intentó profanar la tumba buscando objetos de valor y fue encontrado muerto a los pocos días en una plaza cercana, con el rostro completamente desfigurado por una expresión de terror indescriptible. Un caso en particular me marcó profundamente. Fue en 2007, cuando un grupo de estudiantes de antropología pidió permiso al cementerio para hacer un estudio sobre tumbas olvidadas. Yo era parte del consejo eclesiástico que supervisaba estas actividades. Les advertí específicamente que no se acercaran a esa tumba, pero no me hicieron caso. Querían datos, fotografías, fechas. Una noche ingresaron sin autorización para hacer grabaciones. En sus cámaras captaron algo extraño. Una figura femenina de pie detrás de uno de ellos, vestida de negro, con un velo que le cubría el rostro. Ninguno de ellos la había visto en el momento. Solo apareció en el video. 2 semanas después, uno de esos estudiantes sufrió un colapso nervioso y fue internado. Otro fue atropellado en circunstancias confusas. Los demás abandonaron la investigación y se negaron a hablar del tema. A partir de ese momento, decidí acudir personalmente al sitio. Fui acompañado por 2 fieles con experiencia en oración y discernimiento espiritual. Nos acercamos con respeto, portando agua bendita, incienso y la Biblia. Al llegar, sentimos de inmediato un rechazo casi físico. El aire se volvió denso, con un olor agrio, como de tierra podrida. Había silencio absoluto, pero al mismo tiempo una especie de zumbido en los oídos, como si alguien nos hablara sin usar palabras. Comencé a rezar, pero las páginas del libro sagrado comenzaron a temblar en mis manos. Uno de los acompañantes cayó de rodillas sin poder moverse. El otro comenzó a llorar sin saber por qué. Vi con mis propios ojos cómo una de las flores secas que colgaban sobre la tumba se quemó lentamente sin haber fuego. La piedra del sepulcro vibraba, como si debajo aún hubiera movimiento. No terminé la oración, no por falta de fe, sino por respeto. Algo allí no quería ser perturbado, y entendí que nuestra misión no era liberarlo, sino advertir. Desde ese día, coloqué una pequeña señal discreta en los pasillos de la iglesia, alertando a quienes preguntan por el cementerio central. No menciono la tumba por nombre. Solo digo, hay lugares que no deben ser tocados, tumbas que no quieren ser recordadas, almas que no buscan descanso, sino aislamiento. A veces, lo más piadoso no es rezar por ellas, sino dejarlas en el silencio que eligieron. No todos los muertos descansan. Algunos todavía esperan algo, aunque ni ellos mismos sepan qué. Y hasta que eso ocurra, seguirán allí, en lo más profundo de la ciudad, en un rincón olvidado por todos, menos por aquellos que han sentido el peso de su mirada desde la oscuridad. Yo fui uno de ellos.
y no necesito volver para saber que esa presencia aún está ahí, bajo tierra, despierta. Historia 6. Ritos oscuros en el sótano de la iglesia de San Roque, Córdoba, Argentina. Mi nombre es Padre Esteban. Llevo sirviendo como sacerdote desde hace 31 años, y lo que viví en la iglesia de San Roque, en Córdoba, me marcó para siempre. Esa iglesia es una de las más antiguas de la ciudad, con pasillos de piedra, altares de madera gastada y un sótano que rara vez era utilizado. El acceso al sótano estaba detrás del altar mayor, oculto por una puerta que la mayoría del personal de la parroquia ni siquiera sabía que existía. Yo mismo apenas la había abierto un par de veces en décadas, normalmente para buscar documentos viejos o revisar cañerías. Pero hace poco más de un año comenzaron a suceder cosas extrañas. Lo primero fue un olor, un hedor denso, apodrido, como carne en descomposición, que subía desde las tablas del suelo cada vez que nos acercábamos al altar. Luego, velas encendidas aparecían sin explicación al pie de la imagen de San Miguel Arcángel, siempre en número de 7, alineadas en forma de cruz invertida. Pensamos en alguna broma de mal gusto, o quizá un feligrés con problemas mentales. Pero una noche, mientras limpiaba el altar, escuché un murmullo, como si alguien estuviera rezando muy despacio, en latín, detrás de la puerta del sótano. Bajé con una linterna, solo, y desde el primer escalón sentí un frío antinatural. No era un frío físico, era otra cosa, el tipo de frío que se siente en el pecho, como si algo te oprimiera el alma. Al llegar al fondo, vi símbolos dibujados en el suelo con lo que parecía sangre seca, y a un lado, una pequeña cruz metálica clavada de cabeza en un bloque de madera. También había restos de velas negras derretidas y restos de plumas ennegrecidas. En una de las paredes, tallado con algún objeto punzante, estaba escrito: «Lo que duerme aquí no debe ser despertado». Al día siguiente sellamos el sótano y avisé al obispo. Me pidió que no informara a nadie más y que estuviera atento a nuevas señales. Durante las siguientes semanas, algunos jóvenes comenzaron a aparecer en la iglesia durante la noche, buscando confesarse, pero preguntando cosas extrañas, como si sabían de la existencia del sótano. Uno de ellos me miró fijamente y dijo, sin titubear: «Él todavía está ahí abajo. Ustedes lo despertaron». A partir de ese día, las cosas se intensificaron. Imágenes de santos amanecían viradas, con los ojos cubiertos de ceniza. El cáliz fue hallado una mañana con marcas negras en su interior, como quemaduras. Pero lo peor fue una misa de domingo, en la que, al momento de consagrar el pan, la hostia comenzó a sangrar, frente a decenas de personas. Suspendí todo. Cerramos la iglesia por días. El obispo me autorizó a realizar una ceremonia de purificación. Durante esa noche, acompañado por 2 sacerdotes más, bajamos de nuevo al sótano. Llevábamos crucifijos, agua bendita, incienso y el misal romano. Nada de eso impidió lo que ocurrió. Apenas empezamos a rezar, una presencia se hizo notar. Las velas se apagaron solas. El aire se volvió irrespirable. Uno de los sacerdotes vomitó sangre y cayó inconsciente. El otro, el padre Marcos, comenzó a hablar con una voz que no era la suya. Dijo palabras que no entendíamos, hasta que mencionó mi nombre completo. Luego dijo: «No tenías que abrir la puerta. Él está despierto». Esa noche casi morimos. Logramos arrastrar a Marcos hacia arriba y cerrar nuevamente la trampilla. Desde entonces, el sótano fue completamente sellado con concreto. Nadie más entra ahí. Pero a veces, cuando la iglesia está vacía y cae la noche, se escuchan pasos debajo del altar. Y ese olor, ese mismo olor nauseabundo, vuelve a subir por las tablas del piso. Algunos fieles han dicho que vieron sombras moverse detrás del altar. Incluso
Durante misa, un monaguillo vio a una mujer de negro bajar al sótano y desaparecer cuando ya estaba sellado. No sé lo que invocaron ahí abajo, ni quiénes fueron, pero algo fue despertado, algo que no pertenece a este mundo. Y si alguien más intenta abrir esa puerta, temo que no habrá misa ni oración que nos salve. Historia 7. Sombras que acechaban en el cementerio de la Chacarita, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Ricardo Mendoza, exorcista desde hace más de 20 años, y lo que voy a contarles es una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida y ministerio. Todo ocurrió en el cementerio de la Chacarita, en Buenos Aires, uno de los cementerios más grandes y antiguos de Argentina, un lugar lleno de historia, pero también de misterios que pocos se atreven a revelar. Recibí una llamada desesperada de un guardia de seguridad del cementerio que había sido atacado por algo que no podía explicar. Me contó que durante sus rondas nocturnas comenzó a sentir que no estaba solo, que unas sombras oscuras y alargadas se movían entre las tumbas y parecían observarlo, acechándolo. Aquella noche decidí acompañarlo para entender qué era lo que realmente ocurría. Al caer la noche, entramos juntos al cementerio. El silencio era absoluto, roto solo por el crujir de nuestras pisadas entre las hojas secas. Empecé a rezar en voz baja mientras caminábamos por los pasillos estrechos entre las tumbas antiguas. De pronto, sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo. Entonces vi la primera sombra. Se movía con una velocidad y fluidez que no correspondía a ningún ser humano ni animal. Era negra, amorfa, pero con una forma que recordaba a un espectro, oscura como la noche misma. Intenté acercarme, pero la sombra desapareció como si se evaporara. La sensación de ser observado se hizo más fuerte. Escuché susurros que parecían salir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. El guardia temblaba y decía que quería irse, pero yo insistí en seguir. Sabía que debía enfrentar aquello para proteger a quienes visitaban el cementerio. Caminamos hacia una zona donde años atrás había habido varios reportes de desapariciones y fenómenos extraños. Allí las sombras se hicieron más visibles, apareciendo en grupos, moviéndose entre las lápidas, atravesando paredes y tumbas. Una de ellas se lanzó hacia el guardia, quien cayó al suelo con marcas visibles de arañazos en los brazos y el rostro. Intenté detenerla con agua bendita y oraciones, pero esas sombras parecían inmunes a la luz y la fe. Era como si no respondieran a las reglas que conocemos del mundo espiritual. Sentí que una sombra se posó sobre mí, una presión insoportable en el pecho que me dificultaba respirar. Comencé a recitar salmos con fervor, invocando la protección divina. La sombra se retiró momentáneamente, pero su presencia seguía latente. Aquella noche comprendí que en ese cementerio no solo descansan los cuerpos, sino que también hay entidades que no han encontrado paz y que se alimentan del miedo y la desesperación de los vivos. A lo largo de los meses siguientes, volví al cementerio con un equipo de sacerdotes y fieles, intentando realizar bendiciones y exorcismos colectivos. Pero cada vez que lo hacíamos, las sombras parecían multiplicarse, como si respondieran a nuestra presencia con furia. Con el tiempo, el cementerio se volvió un lugar que muchos evitan de noche, y la seguridad se reforzó, pero las sombras continúan acechando, moviéndose silenciosas, esperando, quizás, el momento para atacar de nuevo. Mi experiencia en la Chacarita me enseñó que hay lugares donde la frontera entre la vida y la muerte se vuelve difusa, y que lo que parece oscuridad puede ocultar horrores que escapan a nuestra comprensión. Por eso, cuando me llaman para exorcismos o bendiciones en ese cementerio, lo hago con extremo cuidado, sabiendo que enfrento fuerzas que no perdonan
ni se muestran fácilmente. Hasta el día de hoy, esas sombras siguen ahí, esperando, acechando a quienes se atreven a perturbar su dominio en la noche profunda. Historia 8. Desaparición inexplicable en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, Ciudad Juárez. Mi nombre es Padre Marcos Villanueva. Llevo más de 20 años al servicio de la Iglesia, y en ese tiempo he presenciado eventos que desafían toda lógica y razón, pero nada me preparó para la desaparición del joven acólito José durante una vigilia nocturna en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe, en Ciudad Juárez. Esa capilla, modesta y llena de historia, es un lugar de fe profunda y devoción, pero también, sin saberlo, esconde un misterio oscuro que hasta hoy no puedo explicar. La noche comenzó como cualquier otra. La comunidad se había reunido para un culto especial de oración, con la intención de pedir protección y bendiciones para las familias del barrio. José, un joven acólito de apenas 16 años, era conocido por su devoción y dedicación. Su función era sencilla: ayudar con las velas, preparar el altar y acompañar al sacerdote durante la misa. Sin embargo, aquella noche, mientras entonábamos los cantos y rezábamos juntos, algo comenzó a sentirse diferente en la capilla. A medida que avanzaba la vigilia, un silencio extraño fue apoderándose del lugar. No era el silencio tranquilo de la oración, sino una quietud pesada, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso y difícil de respirar. José estaba cerca de mí, ayudando a encender una vela, cuando de repente, sin previo aviso, dejó caer el fósforo y desapareció. No hubo ruido, ni movimiento, ni sombra que indicara su partida. Simplemente ya no estaba. La confusión fue inmediata. Todos buscamos en el recinto. Llamamos su nombre una y otra vez, pero no hubo respuesta. Abrimos puertas, ventanas, revisamos cada rincón y ni rastro del joven. Fue como si la tierra lo hubiera tragado. Inmediatamente pedí ayuda a las autoridades, pero ellos no encontraron explicación. No había señales de violencia, ni indicios de que alguien lo hubiera sacado de la capilla. Lo más desconcertante fue cuando revisamos las cámaras de seguridad, y el video mostraba a José justo donde estaba, junto a mí, hasta el momento en que su imagen simplemente desaparecía del cuadro, sin ninguna razón aparente. Intenté calmar a la comunidad, pero la atmósfera se volvió tensa y llena de miedo. Algunos empezaron a hablar de fuerzas oscuras. Otros recordaron viejas leyendas de la capilla relacionadas con pactos y presencias que no descansan. Yo, como sacerdote, me aferré a la fe, pero también sabía que necesitaba respuestas. Durante días realicé oraciones de liberación y bendición. Recorrí cada rincón de la capilla buscando señales o presencias que pudieran explicar el misterio. En una de esas noches, mientras rezaba solo, sentí un frío intenso que me recorrió la espalda, seguido por un susurro apenas audible, como una voz infantil que repetía el nombre de José. Fue entonces cuando comprendí que el joven no había sido llevado por manos humanas, sino por algo que se oculta en las sombras de ese lugar. La capilla, aunque santa, parece ser un punto de encuentro entre este mundo y otro, donde entidades que escapan a nuestra comprensión pueden actuar. Con la ayuda de otros sacerdotes especializados en exorcismos y oraciones de protección, organizamos una ceremonia especial para purificar el lugar y proteger a los que aún acudían a ella. Sin embargo, la sensación de que algo invisible sigue ahí permanece. La desaparición de José sigue sin explicación, y su ausencia es una herida abierta para todos nosotros. A veces, al entrar en la capilla, siento su presencia cerca, como un suspiro, un leve roce que me recuerda que no todos los que caminamos en la luz podemos escapar de la oscuridad. Y así,
En el silencio de la noche, seguimos rezando, esperando que algún día, de alguna manera, el joven acólito regrese, o al menos su alma encuentre la paz que en vida mereció. Historia 9. El sacerdote que escuchó lamentos en la morgue del hospital de Caracas. Mi nombre es Padre Juan Carlos Medina. Llevo más de 25 años como sacerdote y capellán en distintos hospitales, acompañando a los enfermos, a los moribundos y a los que han partido de este mundo. Pero ninguna experiencia me ha marcado tanto como las visitas nocturnas que realicé en la morgue del Hospital Central de Caracas, un lugar donde el dolor y la muerte se hacen palpables, y donde escuché lamentos que ningún ser humano debería oír. Todo comenzó hace unos años, cuando me asignaron a la capellanía de ese hospital. Mi función era acompañar a los pacientes y a sus familias, pero también ofrecer consuelo a los cuerpos que permanecían en la morgue antes de su traslado o entierro. La morgue era un lugar frío, oscuro y solitario, ubicado en los sótanos del hospital, lejos de cualquier luz o ruido. Era un lugar que pocos visitaban, y mucho menos por voluntad propia. En las primeras noches que pasé allí, mientras rezaba por las almas, comencé a notar un susurro constante, un murmullo que parecía venir de las paredes mismas. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero pronto los susurros se convirtieron en lamentos claros, desgarradores, llenos de dolor y desesperación. Aquellos lamentos no eran humanos, ni tampoco eran simples sonidos. Eran almas atrapadas, voces que clamaban por liberación o justicia. Intenté ignorarlos. Me concentré en mis oraciones, pero cada vez que me acercaba a ciertos cuerpos, los lamentos aumentaban de intensidad, como si respondieran a mi presencia. Recuerdo una noche en particular, cuando estaba solo en la morgue, y escuché un llanto que parecía venir de un cuerpo recién ingresado. Me acerqué y sentí un frío tan intenso que mi cuerpo temblaba. Toqué el cuerpo, que estaba cubierto con una sábana blanca, y sentí una vibración extraña, como si algo intentara salir de allí. Grité una oración fuerte y asperjé agua bendita sobre la sábana. Los lamentos cesaron de inmediato, pero el silencio que quedó era aún más aterrador. No pude dormir en varios días. Hablé con otros empleados del hospital, y aunque la mayoría se mostraba escéptica, algunos confesaron haber escuchado cosas similares, sonidos inexplicables durante la madrugada, pero nadie se atrevía a hablarlo abiertamente. Intenté investigar el origen de esos lamentos, y descubrí que algunos cuerpos en la morgue pertenecían a víctimas de muertes violentas, casos no resueltos, personas que murieron con rencores o en circunstancias trágicas. Pensé que quizás esas almas estaban atrapadas en el limbo, sin poder descansar. Decidí realizar rituales de liberación y bendición en la morgue, acompañado por un equipo de sacerdotes especializados en exorcismos y liberaciones. Durante esas ceremonias, los lamentos se hicieron más intensos, como si la presencia oscura resistiera nuestra intervención. Sentí fuerzas invisibles que intentaban apartarnos, presencias que trataban de perturbar nuestra oración, pero no desistimos. Continuamos con los ritos durante varias semanas, hasta que el ambiente comenzó a cambiar lentamente. Los lamentos se fueron atenuando, y la morgue, aunque sigue siendo un lugar de tristeza, ya no se siente tan cargada. Sin embargo, en mi interior sé que esos lamentos nunca desaparecieron del todo. Sé que hay almas que no encuentran descanso, que se aferran a este mundo por motivos que solo Dios comprende. Mi experiencia en la morgue de Caracas me enseñó que la muerte no siempre es el final, y que hay fuerzas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que pueden manifestarse en lugares donde la vida y la muerte se cruzan. No cuento esta historia para sembrar miedo,
sino para recordar que el mundo espiritual es real y muchas veces está más cerca de nosotros de lo que imaginamos. Desde entonces, cada vez que visito una morgue, lo hago con respeto y oración profunda, sabiendo que allí habitan voces que necesitan ser escuchadas y almas que claman por paz. Historia 10. Encuentro con un ente demoníaco en el Panteón de San Fernando, México. Mi nombre es Monseñor Rafael Ortega. Llevo casi 40 años dedicado al ministerio sacerdotal y jamás olvidaré la noche en que enfrenté una presencia oscura durante un funeral en el Panteón de San Fernando, uno de los cementerios más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. Aquella noche fría, el aire estaba cargado de una tensión palpable, como si el propio lugar estuviera conteniendo el aliento. Habíamos acudido a enterrar a una señora mayor, una devota católica, cuyo fallecimiento había dejado a la comunidad consternada. La ceremonia transcurría con la solemnidad acostumbrada, entre rezos y cantos que llenaban el aire, pero a medida que avanzaba la noche, algo comenzó a perturbar la tranquilidad del lugar. Mientras nos acercábamos al sepulcro para la última bendición, sentí una presencia pesada, casi tangible, que no pertenecía ni a los vivos ni a los muertos. Una sombra, densa y retorcida, apareció a pocos metros de nosotros. Sus ojos, rojos como brasas, brillaban con una maldad indescriptible. La figura parecía humanoide, pero había algo profundamente inhumano en su forma y movimientos. Era una entidad que parecía absorber la luz a su alrededor, como un agujero negro de oscuridad. Intenté mantener la calma y continuar con la bendición, pero la sombra avanzó lentamente hacia mí, con una intención clara de intimidar y sembrar el miedo. De repente, un viento helado recorrió el cementerio, haciendo que las velas se apagaran y que el murmullo de las plegarias se convirtiera en un silencio ominoso. El suelo tembló levemente y un olor a azufre impregnó el aire. Con voz firme, recé el exorcismo menor, invocando la protección de Dios y la intercesión de los santos. La sombra reaccionó con un gruñido gutural que retumbó en todo el panteón, y entonces comenzaron a escucharse voces que no pertenecían a ninguno de los presentes, voces llenas de ira y burla. Los asistentes estaban paralizados. Algunos lloraban, otros se arrodillaban temblando. Yo sentí cómo la entidad intentaba penetrar mi mente, sembrando dudas, miedos y desesperanza. En un acto de fe y coraje, levanté el crucifijo y asperjé agua bendita en dirección a la sombra. Por un instante, la figura pareció disolverse, pero luego se recompuso con más fuerza, girando sobre sí misma como un torbellino de sombras y fuego negro. Sabía que no podía ceder ante aquel mal. Continué con las oraciones y exorcismos, sintiendo el apoyo invisible de fuerzas celestiales que me daban fuerza para resistir. La batalla espiritual duró varios minutos que parecieron horas. Finalmente, con un último grito, la sombra se desvaneció en una nube de humo negro que fue arrastrada por el viento hacia la oscuridad del cementerio. El silencio volvió a reinar y las velas se encendieron solas, iluminando de nuevo el rostro de los fieles, marcados por el terror, pero agradecidos por la protección divina. Desde aquella noche, el Panteón de San Fernando nunca volvió a ser el mismo para mí. Entendí que en esos lugares donde la vida y la muerte se encuentran, fuerzas oscuras acechan, buscando oportunidades para corromper y destruir. Mi encuentro con ese ente demoníaco me recordó que la fe es un escudo poderoso, pero que también debemos estar siempre vigilantes y preparados para enfrentar el mal cuando se manifiesta en su forma más brutal. No comparto esta historia para infundir miedo, sino para advertir que la batalla espiritual es real y constante, y que la luz
siempre debe prevalecer sobre las tinieblas, incluso en los lugares más sombríos. Historia 11. El exorcismo fallido en la cripta de la iglesia de San Bartolomé, Quito. Mi nombre es Padre Alejandro Torres, exorcista con más de 15 años de experiencia, y la historia que les contaré ocurrió en la antigua iglesia de San Bartolomé, en Quito, un lugar cargado de historia, fe y, sin saberlo, una oscuridad que desafiaba todo lo que creía conocer sobre el mal. Me llamaron a mediados de un frío mes de noviembre. Un sacerdote local reportaba sucesos extraños en la cripta bajo la iglesia, donde reposaban restos de antiguos benefactores y santos locales. Los fieles se negaban a entrar por las noches, aterrorizados por ruidos, susurros y figuras que se movían en la penumbra. Al llegar, sentí de inmediato un aire denso, como si la presencia de algo maligno impregnara el lugar. Los muros, cubiertos de humedad, parecían absorber cualquier luz que intentara penetrar. El sacerdote me relató que semanas antes, uno de los monaguillos había enfermado gravemente tras jugar cerca de la cripta, y que objetos sagrados habían desaparecido o aparecido rotos sin explicación. Comenzamos el exorcismo un viernes por la noche, con un pequeño grupo de sacerdotes y la familia del afectado. El ritual debía expulsar al demonio que, según se creía, poseía el lugar y perturbaba a quienes se acercaban. Desde el inicio, todo salió mal. Apenas pronuncié las primeras oraciones, un viento helado recorrió la cripta, apagando las velas y haciendo que las puertas se cerraran violentamente, atrapándonos dentro. Los muros parecían palpitar, y voces guturales comenzaron a surgir de las sombras, pronunciando maldiciones en latín y lenguas desconocidas. Intenté mantener la calma, pero pronto el cuerpo del monaguillo comenzó a convulsionar, emitiendo gritos inhumanos que llenaron la cripta. Intenté usar el agua bendita, pero ésta parecía evaporarse antes de tocarlo. Las figuras que nos habían sido mencionadas aparecieron, sombras oscuras que se movían rápidamente, lanzándonos objetos invisibles que nos golpeaban con fuerza. El suelo se agrietó y una sensación de terror absoluto nos paralizaba. Por más que recitábamos las oraciones del exorcismo, el demonio se resistía. La entidad parecía fortalecerse con nuestra presencia. En un momento, sentí que una fuerza invisible me sujetaba, apretando mi garganta, impidiendo que pudiera hablar. Logré liberarme con un último esfuerzo y continué, pero su poder crecía, arrastrándonos hacia la locura. Finalmente, al llegar al clímax del ritual, la cripta tembló violentamente y una explosión de oscuridad nos envolvió. Cuando la luz volvió, el monaguillo yacía inconsciente pero libre de posesión, aunque marcado por una tristeza profunda. Sin embargo, la cripta estaba irreconocible. Paredes agrietadas, símbolos profanos pintados con sangre, y un silencio sepulcral que presagiaba que el mal no había sido expulsado, sino que había quedado latente, más fuerte y astuto. A partir de ese día, la iglesia de San Bartolomé cerró la cripta y prohibió el acceso nocturno. Los fenómenos continuaron, ahora más violentos. Objetos que se movían solos, lamentos desgarradores, luces que parpadeaban y sombras que acechaban en los rincones. El fracaso del exorcismo me enseñó que no siempre el mal se puede vencer con fe y rezos, que hay fuerzas que no se dejan someter fácilmente y que a veces la oscuridad gana terreno, esperando el momento adecuado para volver con más fuerza. Nunca olvidaré esa noche, ni el rostro del monaguillo, marcado por un vacío que no pude sanar. La cripta de San Bartolomé sigue allí, bajo la iglesia, un lugar maldito, donde lo sobrenatural y lo demoníaco se entrelazan, recordándonos que en el mundo espiritual
Hay misterios que ni siquiera la Iglesia puede controlar por completo. Historia 12. Fenómenos paranormales en la Capilla de San Andrés, Salamanca. Mi nombre es Padre Luis Hernández, sacerdote con más de 25 años de servicio, y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví durante una vigilia en la Capilla de San Andrés, en Salamanca, un lugar que en apariencia es un refugio de paz y oración, pero que una noche se tornó en escenario de sucesos inexplicables y terroríficos. La Capilla de San Andrés es pequeña, antigua, con paredes cubiertas de frescos y un altar que data del siglo XVI. La vigilia había sido convocada para orar por un feligrés que estaba en estado crítico, y un grupo reducido de personas nos reunimos para pedir por su recuperación. Todo comenzó con un silencio absoluto, solo roto por el sonido tenue de nuestras voces mientras rezábamos. Pero conforme avanzaba la noche, el ambiente cambió. Primero fueron pequeños ruidos, un susurro lejano, el crujir de una silla que nadie movía, el tintineo de una campanilla que colgaba en un rincón. Pensamos que era el viento, pero las ventanas estaban cerradas herméticamente. Luego, objetos comenzaron a desplazarse sin explicación. Una vela que se apagaba y encendía sola. Un libro que cayó del atril sin que nadie lo tocara. Y una cruz de metal que rodó por el altar, como empujada por una fuerza invisible. Lo más perturbador fue cuando una sombra oscura apareció en el fondo de la capilla, al pie de una estatua de San Miguel. No tenía forma definida. Era como una mancha negra que se movía lentamente y que parecía observarnos con malevolencia. Intenté mantener la calma y continué rezando, pero el aire se volvió pesado, como si el espacio mismo estuviera cargado de una energía oscura. De repente, la figura se desplazó rápidamente hacia uno de los asistentes, quien cayó al suelo, temblando y sin poder hablar. Intenté ayudarlo, pero la sombra desapareció tan rápido como había aparecido. El miedo se apoderó de todos, y algunos comenzaron a llorar, suplicando por protección. Sentí la necesidad de invocar la ayuda divina con más fuerza, recitando salmos y bendiciendo la capilla con agua bendita. Mientras lo hacía, escuché susurros que no pertenecían a ningún idioma conocido, palabras de maldición que llenaban el espacio de una oscuridad palpable. La vigilia se extendió hasta la madrugada, y cuando finalmente salimos, todos estábamos exhaustos y marcados por lo que habíamos vivido. A la mañana siguiente, encontramos marcas extrañas en las paredes, como símbolos escritos con un líquido oscuro, y un frío persistente que nadie pudo explicar. Desde aquel día, la Capilla de San Andrés fue objeto de múltiples investigaciones por parte de la Iglesia, que envió sacerdotes especializados para realizar exorcismos y bendiciones. Pero los fenómenos no cesaron por completo. Algunos fieles dejaron de acudir, temerosos de perturbar fuerzas que no comprendían. Para mí, esa experiencia fue un recordatorio de que en los lugares sagrados no siempre reina la paz, y que el mal puede manifestarse de formas que desafían nuestra comprensión. La vigilia en San Andrés mostró que, aunque la fe es poderosa, el mundo espiritual está lleno de misterios oscuros que nos llaman a mantenernos vigilantes y a buscar siempre la protección divina frente a lo desconocido y aterrador. Historia 13. El cadáver que desapareció de la morgue en el Hospital de Puebla. Mi nombre es Padre Eduardo Ramírez, y durante mis 20 años como sacerdote y capellán en hospitales, he sido testigo de muchas tragedias y milagros, pero pocas experiencias han dejado una marca tan profunda y desconcertante como el extraño caso del cadáver que desapareció de la morgue del Hospital General de Puebla. Un episodio que desató temor y sospechas de fuerzas ocultas mucho más allá de lo humano. Todo comenzó una noche fría y silenciosa,
cuando me llamaron para acompañar a la familia de un hombre que había fallecido en circunstancias trágicas y que, por protocolo, debía permanecer en la morgue antes de su funeral. Al llegar, noté que el ambiente era particularmente denso, pesado, con una sensación de inquietud que no podía atribuir simplemente al dolor o a la muerte. Los trabajadores del hospital me comentaron que en días recientes habían ocurrido fenómenos extraños, luces que parpadeaban, ruidos inexplicables y una presencia que parecía acechar en los pasillos oscuros. Cuando fui a la morgue para bendecir el cuerpo, algo llamó mi atención. La cámara donde debía estar el cadáver estaba vacía. Me aseguraron que el cuerpo había sido colocado minutos antes, pero ahora no había rastro alguno. Inmediatamente se desató el caos. Se revisaron las cámaras de seguridad y los registros, pero no había explicación lógica para la desaparición. Las puertas estaban cerradas, sin signos de entrada o salida, y ningún empleado admitía haber movido el cuerpo. La familia, ya en duelo, cayó en una desesperación profunda, sintiendo que algo oscuro había interferido con el descanso final del ser querido. La noticia se extendió rápidamente y comenzaron a surgir teorías que hablaban de rituales satánicos, pactos con fuerzas oscuras o incluso de que el cadáver había sido reclamado por el más allá. Durante mis visitas nocturnas para rezar por el alma del difunto, escuché susurros y gemidos que parecían provenir de las sombras de la morgue. A veces sentía que algo me observaba, una presencia fría y maligna que resistía mi oración y bendición. Decidí entonces realizar un exorcismo en la morgue, acompañado por otros sacerdotes especializados. Durante el ritual, el ambiente se tornó opresivo, con ráfagas de viento que apagaban las velas, voces guturales que resonaban en los muros y una oscuridad que parecía crecer y envolvernos. En un momento, una sombra negra cruzó frente a nosotros, como un ente que se burlaba de nuestra fe y valentía. A pesar de nuestro esfuerzo, el cadáver no apareció. La morgue fue clausurada temporalmente, pero la sensación de que algo malévolo se había apoderado del lugar persistió. El hospital reportó varios casos de empleados que renunciaron, alegando haber vivido experiencias paranormales y ataques invisibles. La historia del cadáver desaparecido quedó como una advertencia para quienes trabajan o visitan ese lugar, un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que no comprendemos y que pueden irrumpir en la frontera entre la vida y la muerte con consecuencias aterradoras. Desde entonces, cada vez que visito morgues o cementerios, llevo conmigo no solo la fe, sino también la conciencia de que el mal puede manifestarse de formas que desafían toda lógica y que nuestra batalla espiritual está lejos de terminar. Historia 14. Rituales prohibidos en el cementerio de San Pedro, Guadalajara. Mi nombre es Monseñor Carlos Medina, obispo con más de 30 años de servicio en la Iglesia, y comparto con ustedes una experiencia que me marcó profundamente. El descubrimiento de rituales prohibidos que se realizaban en las sombras del cementerio de San Pedro, en Guadalajara, un lugar sagrado profanado por fuerzas que escapan a nuestra comprensión. Todo comenzó cuando varios fieles y empleados del cementerio comenzaron a reportar sucesos extraños durante las noches. Luces extrañas que parpadeaban entre las tumbas, susurros incomprensibles, olores fétidos y una sensación opresiva que hacía temblar incluso a los más valientes. Al principio pensé que eran supersticiones, pero la creciente alarma me llevó a organizar una vigilancia nocturna con un pequeño grupo de sacerdotes y guardias de seguridad. En una de esas noches, mientras recorríamos las oscuras avenidas del cementerio, escuchamos cánticos en una lengua antigua y gutural que erizaban la piel.
Siguiendo el sonido, llegamos a una zona apartada, entre tumbas olvidadas, donde descubrimos un círculo de velas negras y símbolos dibujados con lo que parecía sangre seca en el suelo. Dentro del círculo, un grupo de personas encapuchadas realizaba un ritual oscuro, invocando fuerzas malignas mediante cánticos y gestos que parecían abrir una puerta a lo desconocido. Sentí una presencia abrumadora, un mal palpable que nos observaba con ira. Intenté interrumpir la ceremonia con una oración fuerte, pero la respuesta fue un grito colectivo que resonó en todo el cementerio, seguido de una ráfaga de viento helado que nos hizo retroceder. Los rituales continuaron por varias noches y cada vez eran más violentos. Ofrendas macabras, símbolos satánicos, sacrificios animales y un aura de maldad que impregnaba todo el lugar. Las tumbas comenzaron a ser profanadas, con restos movidos y objetos sagrados robados. La comunidad católica estaba aterrorizada, y yo sentía el peso de la responsabilidad de proteger ese terreno sagrado. En colaboración con exorcistas expertos y la policía, realizamos una intervención para detener esas ceremonias y purificar el cementerio. Durante la bendición, presenciamos fenómenos inquietantes, sombras que se movían sin cuerpo, susurros en idiomas desconocidos y una sensación de que el mal resistía nuestra presencia. Fue una batalla espiritual intensa, donde la fe y la valentía fueron nuestra única defensa contra una oscuridad que parecía querer apoderarse de ese lugar de descanso eterno. Después de semanas de rituales y vigilias, el cementerio recuperó cierta calma, pero la herida quedó abierta. Sabemos que esos rituales prohibidos dejaron una marca que no desaparecerá fácilmente, y que la lucha contra las fuerzas ocultas es constante. Como obispo, me queda la lección de que la fe debe ser firme y la vigilancia constante, porque incluso en lugares consagrados pueden infiltrarse las tinieblas. La experiencia en el cementerio de San Pedro me enseñó que el mal puede tomar muchas formas y que nuestra misión es enfrentarlas sin miedo, confiando en la protección divina para preservar la luz en medio de la oscuridad. Historia 15. Aparición de figuras encapuchadas en el cementerio de San Miguel, Buenos Aires. Mi nombre es Padre Mateo Sánchez. Llevo más de 20 años sirviendo como sacerdote y nunca imaginé que viviría una noche en la que el miedo y el silencio se apoderarían de un lugar sagrado como el cementerio de San Miguel, en Buenos Aires, un sitio conocido por su historia y sus leyendas. Pero aquella madrugada superó todo lo imaginable. Aquella noche me llamaron para acompañar un velorio que se extendía hasta altas horas. Un familiar cercano había fallecido y la familia quería realizar una vigilia en el cementerio para pedir por su alma. Llegué cuando la luna estaba alta y el viento frío soplaba entre las tumbas, haciendo que las hojas y ramas susurraran como voces lejanas. Mientras caminaba entre los pasillos oscuros, sentí una presencia que no era humana, algo que helaba la sangre. De repente, a lo lejos, entre la neblina que cubría el cementerio, vi varias figuras encapuchadas que se movían lentamente, rodeando el área donde se realizaba la vigilia. No podía distinguir sus rostros, solo sus siluetas negras que parecían absorber la poca luz que había. Su presencia era silenciosa, pero aterradora, como si esperaran algo, o peor, alguien a quien acechar. Intenté acercarme con la cruz en mano y rezando en voz baja, pero las figuras se dispersaron entre las tumbas, desapareciendo en la oscuridad, como sombras que se fundían con la noche. La familia, al notar mi inquietud, también empezó a sentir miedo, y varios de ellos aseguraron haber visto esas figuras desde hacía días, rondando el cementerio a esas horas. Mientras continuaba la vigilia,
Sentí cómo la atmósfera se volvía más pesada, como si una fuerza invisible comprimiera el aire, dificultando la respiración y sembrando un silencio sepulcral. En un momento se escucharon pasos rápidos entre las tumbas, pero no había nadie a la vista, solo el eco de un mal que parecía estar cerca. Pude percibir un susurro que no venía de ningún lugar en particular, una voz ronca y fría que repetía palabras incomprensibles, llenas de odio y desdén. Me arrodillé y comencé a recitar oraciones poderosas, intentando proteger a todos los presentes y espantar esa oscuridad que amenazaba con envolvernos. La vigilia terminó con la llegada del amanecer, cuando la luz comenzó a disipar la neblina, y con ella las figuras encapuchadas que parecían no pertenecer a este mundo. Antes de marcharme, recorrí el cementerio y encontré símbolos extraños grabados en las lápidas cercanas, signos que no reconocía, pero que intuía estaban relacionados con cultos oscuros. Esa experiencia me enseñó que incluso en lugares consagrados, la presencia del mal puede manifestarse con formas aterradoras y silenciosas. El cementerio de San Miguel, que para muchos es un lugar de descanso y recuerdo, es también un campo de batalla espiritual donde las fuerzas de la luz y la oscuridad se enfrentan en un equilibrio frágil. Desde entonces, cada vez que camino por un cementerio en la noche, llevo conmigo no solo la cruz y la fe, sino también la conciencia de que debemos estar siempre alertas, porque en las sombras acechan figuras que no desean la paz, sino el caos y el terror. Gracias por llegar hasta el final de este relato. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y contar en los comentarios si tú también has vivido algo aterrador. Suscríbete al canal para no perderte más testimonios reales de lo oculto. Y ahora que estás aquí, no te vayas. En la pantalla estás viendo 2 historias más. Haz clic en la que más te llame. Te prometo que el horror apenas está comenzando.